Bueno chicos, hola, bienvenidos una vez más. ¿Cómo me les va? ¿Qué se cuentan? ¿Qué te cuentas, José? No, gato de blanco. Claro, o sea, sí lo hemos notado. Yo creo que todo el mundo lo está ¿Qué, notando. qué Mucha nota, gente qué está nota? ampliando para verte mejor. Sí, No, mentira. se apure. Mentiras, amor, Se mentiras. apure, chicos, no se crean. Bueno, bueno chicos, pues hay un tema que está bastante en tendencia en estos días, que incluso algunos de ustedes nos aconsejó reaccionar a él y hoy vamos a hacerlo. Resulta que hay un personaje que está hace mucho tiempo en la cárcel en Estados Unidos y quiere hablar. Quiere hablar, quiere decir muchas cosas, pero vamos a ver de qué se trata, qué es lo que quiere decir y El, por qué en este momento, por qué no el antes. que quiere hablar, hay que dejarlo que hable. Claro, pero lo que sí me parece es curioso es que, ¿por qué hasta ahora, no? ¿Por qué esperar tanto? Vamos a ver qué pasa. Bueno, hoy vamos a reaccionar a un video de Manuel Pedrero que titula El Mayo Zambada evidenciará al gobierno de Estados Unidos. Mm, Como que, César Gutiérrez Priego. como que lo echaron afuera. O sea que ya entendimos por qué va a hablar. César Gutiérrez Priego, abogado penalista, experto en Derecho Militar, en Seguridad Nacional y, según tengo entendido, también candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que mientras eso no cambie, esperamos seguirlo teniendo de manera regular aquí en Reporteros MX para contar con su valioso punto de vista. César Gutiérrez Priego, buenas tardes, bienvenido. Manuel, ¿cómo estás? Un placer saludarte, como siempre, a ti y a Bueno, todas las personas que nos ven y nos escuchan. ¿Me repatrian o colapsa las relaciones México-Estados Unidos? ¿qué? No creo que el Mayo Zambada o su equipo legal precisamente estén preocupados por el asunto diplomático de México y Estados Unidos. Si habla en serio y si va en un término de colapso, pues es a lo mejor por la información que tiene un hombre al que el gobierno estadounidense quiere Claro. condenar a muerte. Exactamente, mi querido Manuel. Creo que le acabas de dar al clavo respecto a lo que está sucediendo. Fíjate cómo hay que hacer el análisis muy claro, ¿no? Él escribe una carta. Esta carta viene como consecuencia de la determinación que hace el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos en declarar a ciertos grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y Bueno, hasta ahí globales. sabíamos. Esto, por supuesto, cambia la perspectiva de cómo llevar un juicio por parte de Manuel Mayo Zambada, líder histórico de lo que es el cártel del Pacífico, que conocemos como cártel de Sinaloa, y en algún momento, aunque usted no lo crea, el cártel más poderoso de las drogas a nivel mundial. Pero aquí, mi querido Manuel, me parece que hay que entender toda la carta. Cuando él hace esta solicitud, hace también un señalamiento en donde dice que él fue secuestrado y llevado contra su voluntad hacia los Estados Unidos. Entonces confirma el hecho de que él nos entregó de forma voluntaria, como se llegó a especular en algún momento, y sí dice que fue secuestrado para ser llevado a los Estados Unidos contra su voluntad. Recuerda que existe un acuerdo binacional, un ¿Pero en tratado dónde? internacional entre México y Estados Unidos que habla de estos secuestros intra, intra que se dan entre un país y autoridades de un país extranjero con un país mexicano, ¿no? Intraestatales. ¿Qué es lo que pasa aquí, mi querido Manuel? Y obviamente tiene que ver con el análisis y no irnos con la fácil que algunos medios y comentócratas he escuchado que hacen el señalamiento de que está amenazando al gobierno de México. A ver, es claro que el Mayo Zambada no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos ni con el Departamento de Justicia. Es claro también que dentro del ofrecimiento que le pudieron hacer no hubo nada que le llamara la atención o le interesara, y es claro que lo que están haciendo es amenazarlo y presionarlo al decir, si no llegas a un acuerdo con Claro. nosotros, si te conviertes en testigo protegido, lo que nosotros vamos a hacer es solicitar la pena de muerte. Claro. Recordemos que existe dentro de este tratado internacional entre México y Estados Unidos para la extradición de personajes acusados de crímenes en cada uno de los países. Una de las condiciones que existe es que todos aquellos ciudadanos mexicanos que sean extraditados a Estados Unidos no podrán ser objeto de
solicitar la pena de muerte en su contra. Cuando se da Mm. esta situación y derivado de que el gobierno de Estados Unidos no ha podido doblar al Mayo para que se termine convirtiendo en testigo protegido, pues obviamente ponen sobre la mesa que van a solicitar la pena de muerte para cuando vayan a juicio. ¿Y qué es lo que hace el Mayo? Y me Es una amenaza, o sea, lo están amenazando ahí. Y como tú ves, si fue que lo secuestraron y lo llevaban allá, peor todavía. Claro, porque entonces la captura no sería válida. Porque No sé. una cosa es que de pronto lo capturen el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense solicite una extradición porque pues tiene cosas por pagar en ese territorio, y otra muy distinta es que lleguen y lo capturen, digamos, en territorio mexicano sería el caso. Para que haya un secuestro sería en territorio mexicano, que lo capturen y se lo lleven sin informar y tras del hecho traten de violar como ese tratado o ese acuerdo que tienen estos dos Sí. países. No, y la otra es que si tú te entregas voluntariamente, Supuestamente, sí. supuestamente, y lo condicionan de esa forma, ¿a qué jugamos? Sí, porque se supone que cuando tú te entregas es porque quieres llegar a un tipo de acuerdo. Claro. Entonces que ellos digan que, o sea, por un lado se entregó y por el otro no quiere colaborar, pues es algo como incoherente. parece que esto, Algo esconde el aunque Mayito, estoy especulando, es lo que que Estados Unidos está jurídicamente asustado. procede. Por recomendación de sus abogados, presenta un escrito y solicita apoyo consular a la Embajada de México en los Estados Unidos, como tiene derecho cualquier ciudadano mexicano que está siendo procesado en los Estados Unidos. Y cuando amenaza, hace la aclaración también de que colapsaran estas relaciones entre ambos países. Dice también y hace el señalamiento de que él señalará quiénes fueron las personas que participaron en su secuestro en suelo mexicano y en suelo norteamericano. ¿A qué se refiere? Yo lo que puedo entender es que hubo por ahí, tal vez me hace creer, de acuerdo a cómo lo estoy entendiendo en la estrategia jurídica, que él tiene conocimiento de que hubo agentes extranjeros realizando un operativo en México o de la mano con ciertos personajes mexicanos para secuestrar a un mexicano en suelo nacional. Imagínate, a eso me imagino que se refiere al decir que colapsarían las relaciones. No, tiene que ser algo externo, digamos, al gobierno, porque si él te está solicitando el apoyo del gobierno mexicano, esto perjudicaría aún la relación más. O en su efecto que él diga, ya no hay nada más que hacer aquí, ya van a terminar conmigo y voy a soltar la bomba para todo el mundo. Sí, pero también porque, o sea, que son muchas cosas, porque quiere devolverse a México precisamente por lo que le están amenazando, o qué tiene para decir en México sobre el gobierno estadounidense, ¿no? Sigamos viendo porque está duro, chicos. Entre México y Estados Unidos, porque él dice incluso que lo que hicieron con él es gravísimo, porque de permitirse el día de mañana, las autoridades de Estados Unidos podrán ir a México a detener a cualquier persona con total Bueno, sí, eso impunidad es verdad. y no tendrían Sí. ninguna repercusión ni Claro. problema legal. Haciendo un paréntesis en la serie de preguntas que tengo para ti, ¿tendría razón? Claro. ¿Tendría razón el Mayo si procede este asunto? Pues Estados Unidos ya lo hizo una vez y le funciona, lo puede volver a hacer otra y Claro. otra y otra hasta que el gobierno mexicano ponga un alto. Es una situación bastante compleja porque si se le repatria, se le da repatriación a Ismael Zambada, sería aceptar que el gobierno de Estados Unidos lo secuestró, César. Sí, Exacto. por supuesto. Entonces, Durísimo. híjole, Ese es un ¿qué hace conflicto de los México en este hijuemadres. caso? Dice la presidenta Wow. de México en su conferencia mañanera el día de hoy, es un tema al que le está cargando bastante el asunto en términos de solución al fiscal Alejandro Gertz Manero. Híjole, ¿en qué momento, no? Pero, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano en este caso? Dios. Porque ciertamente sí, podrá ser el peor criminal del mundo, pero sucede que hasta los criminales tienen derechos, César. Claro. Exacto. Sucede Sí, que pero si eres fíjate ciudadano cómo aquí- mexicano, ¿no? Pero fíjate cómo aquí viene el problema de carácter legal. El problema de carácter legal es, me parece que cualquier ciudadano mexicano que hiciera la solicitud de apoyo consular, obviamente se le brindaría y se le daría, porque incluso es un derecho procesal y es un derecho humano reconocido.
por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Dónde viene el problema? Que si el gobierno mexicano efectivamente brinda ese apoyo, que además está obligado a hacerlo, obviamente las narrativas serán en el sentido de que el gobierno de México tiene miedo de lo que pueda decir Ismael El Mayo Zambada y que ya ven como si es un narcoestado Exacto. porque incluso quiere repatriar a un jefe criminal. Pero esto Sí. tiene que ver O también sea, con eso el tiene juego sus pros y sus político contras. las cartas. Lo que está diciendo César es demasiado acertado, porque es verdad, o sea, si ellos lo apoyan, van a consolidar esa hipótesis de que ellos son un narcoestado y que por ende van a proteger a todos los delincuentes. Incluso se podría revivir el tema de la embajada y decir que ellos están apoyando a un delincuente, porque les Sí. gusta apoyar, o sea, en eso se van a basar. Y no, y a Estados Unidos creo que le conviene más dejar que México Haga eso. haga eso. Le convendría perfecto porque la imagen ante el mundo de México cambiaría por completo. Porque ellos no van a decir, no, es que nosotros sí lo secuestramos. Evidentemente no lo van a hacer. Pero, O sea, ellos van a salir a defenderse y a decir que Dios. todo fue legal. Dios. Entonces sí, Esto sí es es un algo chicharrón. complejo, sí es Jurídicas que está bastante. jugando a la defensa de Ismael Zambada. Porque si el gobierno de México no proporciona ese apoyo consular, entonces el mismo gobierno de México estaría violentando los derechos Claro. procesales y derechos humanos de Ismael El Mayo Zambada. Pero si accede a hacer esta solicitud, vamos a tener un problema en donde se va a crear una narrativa de que el gobierno de México está protegiendo a un jefe criminal y que ahora, como ya hubo una determinación de que son líderes de grupos terroristas extranjeros y Se globales, podría decir pues que que estaría están... protegiendo a un líder de un grupo terrorista. Esa es la Y Estados disyuntiva, mi Unidos querido sacaría Manuel, pero la realidad va más allá. de Estados Unidos sacaría esa excusa como para poder decir, vamos a meternos en México. Es que hay mucha, o sea, por donde lo cojas, México tiene en ese momento las de perder. Porque si deja que siga pasando este tipo de cosas, pues igual se van a meter a México cuando les dé la gana. Y si ellos apoyan a este personaje, pues también va a pasar lo mismo. O sea, la única salida que yo le veo ahí es tratar de negociar con el gobierno estadounidense y que se respeten al menos los acuerdos que se supone que se tienen cuando digamos, un mexicano es capturado y extraditado a Estados Unidos. O sea, que se siga el reglamento. O sea, sería la única solución, como para que no le den, o sea, no lo traten injustamente, ¿sí? Como velar ese derecho que tiene él, pero tampoco, o sea, pues desmejorar aún más la relación que hay entre Estados Unidos y México en este momento. En caso de que no haya una solución, yo suelto la bomba. Pero es que no sé si la bomba de la que él dice o lo que se refiere sobre las relaciones entre México y Estados Unidos es precisamente este tema. Si esa bomba perjudica a mi país, me quedaría callado. Pero, o sea, no sé. ¿Por qué nosotros vemos que el gobierno de México ha tenido y ha tomado las precauciones y que incluso vimos a la doctora Claudia Sheinbaum mandar, obviamente, una propuesta de reforma a la Constitución, el artículo 40 y el artículo 19 constitucional, para evitar que podamos ver lo que ya sucedió? Recordemos que esto no es algo nuevo, eso ya sucedió a finales de los años 80, principios de los 90, con el doctor Álvarez Machain, a quien se le acusó en su momento de haber participado con el cártel de Guadalajara, de supuestamente haberle estado suministrando cierto tipo de medicamentos para mantener con vida a Enrique Camarena, conocido como Kiki Camarena, y que era un agente de la DEA, que es quien se da cuenta que la CIA está apoyando al cártel de Guadalajara. Todo esto está documentado. Y recordemos que ellos vienen a México, personal de la DEA contrata a algunos comandantes de la policía en activo y algunos ex policías para que secuestren al doctor Álvarez Machain y sea llevado de forma ilegal a los Estados Unidos. No, ya lo han hecho. En primera instancia se reconoció que él había sido secuestrado y que no podía ser juzgado porque iba contrario a lo que señala, obviamente,
el acuerdo bilateral, en este caso entre México y Estados Unidos, donde no podía una persona ser secuestrada y obviamente llegar a los Estados Unidos porque se había violado las leyes internacionales y las leyes mexicanas. Pero esto siguió escalando hasta terminar en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y ellos determinaron que independientemente de la forma como haya llegado a los Estados Unidos, así haya sido mediante un secuestro en el país de origen, ellos sí tenían derecho a juzgarlo y que además se pudiera solicitar la pena de muerte en su contra. Recordemos cómo termina la historia. Al último, terminan dejando en libertad y totalmente absuelto al doctor Álvarez Machain, y tan es así que tiene un negocio allá en Guadalajara donde vende comida típica del estado de Jalisco. Pero ese es uno de los antecedentes de varios que tenemos conocimientos que han sucedido en México por agencias extranjeras. ¿Qué pasaría? Y lo pregunto yo, mi querido Manuel, con esta carta ya tenemos una certeza. Y una de esas certezas es, el Mayo no se entregó, y no fue una simulación del Mayo el decir que se había entregado. 2, si se comprueba que hubo agentes extranjeros que participaron para llevar a cabo el secuestro y posteriormente llevarlo hacia los Estados Unidos, imagínate, como él dice, podrían colapsar las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, o por lo menos tendríamos un problema internacional fuerte. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha brindado nada de información a México, de acuerdo a lo dicho por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Y recordemos también que si ellos hicieron una operación de ese estilo, ¿dónde puede existir confianza en una relación bilateral entre México y los Estados Unidos si se atreven a utilizar agentes extranjeros en México para realizar el secuestro de un jefe de un cártel de la droga? Eso lo reconocemos ampliamente, pero que tuvo que haber sido detenido, presentado en México, que en México se hicieron la solicitud legal, obviamente, para que fuera él deportado y por medio del trazado de extradición llevado hacia los Estados Unidos, y no como lo hicieron. Eso me parece que es el problema, porque te demuestra que si el Mayo Zambada se hubiera entregado, hubiera llegado a un acuerdo para recibir beneficios. Si el Mayo Zambada tuviera la certeza de que, bueno, en el último de los casos, si ya estamos aquí, pues vamos a ser juzgados. No, el Mayo Zambada ya quedó claro que él no va a cooperar, que él no va a ser testigo protegido, y lo único que quiere es que cuando sea juzgado, porque eso es lo que queda claro en la carta, lo único que pide es que no lo puedan acusar ni que le apliquen la pena de muerte cuando en su momento sea declarado culpable. Es que ni siquiera le está jugando a la defensa de la inocencia, como sí lo hizo Genaro García Luna. O sea, él ya sabe cuál va a ser su destino en los Estados Unidos. De ser así, correcto. A ver, híjole, César, como dice tu gremio, aceptando sin conceder. Suponiendo sin conceder, sí. Suponiendo sin conceder. Sí, ve el otro aceptando sin conceder. Si es cierto que agentes especiales de los Estados Unidos secuestraron al Mayo y se lo llevaron y se llega a acreditar, ¿cuál debería de ser la reacción instantánea del gobierno mexicano ante un caso de ese estilo? Ahí es donde viene el señalamiento de que el gobierno mexicano incluso podría iniciar una carpeta de investigación. Ya debe de existir una carpeta de investigación por los hechos, incluso por noticia criminal, ¿no? Porque fue un hecho público, notorio y con relevancia a nivel mundial. Pero esa misma carpeta de investigación, derivado de las declaraciones que el mismo el Mayo Zambada está realizando, pues obviamente hay una línea de investigación nueva en donde se tendría que verificar quiénes de los agentes que están radicados en México participaron. Hay que recordar que no es nuevo, Manuel. Lo que sí es nuevo es el hecho de que lo hayan secuestrado y lo hayan trasladado de forma inmediata. Es que quién, como él lo dice, quién participó. Sería bueno, o aquí lo que aplicaría es que las personas que participaron también hablen desde México, pero va a ser muy difícil. O sea, aquí la verdad, hasta el momento y como el panorama, México tiene mucho que perder. En este momento, sí, digamos que en este momento están tratando de limar asperezas, por decirlo así, porque Trump no llegó con tan buena actitud a este gobierno, ¿sí? Entonces está lo de los aranceles que todavía no se ha definido. Está lo del ataque que hace poco supuestamente pasó
de estos grupos precisamente hacia los militares estadounidenses. Entonces van varias cosas, o sea, ya hay antecedentes. Y por más de que esto haya pasado hace mucho y recién se venga como a visibilizar, pues es algo que lo van a tomar como muy reciente. Entonces ellos ya declararon a estos personajes como terroristas, podría decirse Sí. prácticamente. Entonces, si, digamos, el gobierno de Claudia Sheinbaum llega a interceder, pues inmediatamente van a ser calificados como un narcogobierno, como que estos apoyan a los malos, estos no quieren justicia, estos, y entonces van a venir los del PRI, los del PAN, a decir que se les advirtió que esto es un narcogobierno, que, o sea, los mismos mexicanos de derecha van a echarle más tierra a ese. Ese velodio. Claro, José, o sea, ellos se van a coger de ahí para hundir, por decir así, la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum. No, y no tanto la imagen. Lo de la imagen es lo de menos. Y también Estados Lo Unidos se va a coger que- de ahí, José. La posible intervención de Estados Unidos a México. Claro, Y porque como van a ellos, decir que ellos le no. están solicitando. Exacto, y van a decir, no, es que esta vieja no está en sus facultades porque tiene preferencias por los de allá. ¿Sí me entiendes? O sea, mediante van un a... avión y que ese avión se le haya Se va a autorizado joder eso. llegar a donde Y si son llegó, capaces de además, hacer eso, son porque capaces de hacer recordemos que mucho ahí hay más. uno de los estaciones de aviones más grandes y que son encargados de la defensa nacional de los Estados Unidos para que no haya violaciones al espacio aéreo y que curiosamente haya tenido la oportunidad de ingresar a una avioneta con características de los grupos criminales, con un número de matrícula falso y que se le haya autorizado, pues eso por supuesto que llama poderosamente la atención, man. Claro, porque Pero quiere decir que vamos hay alguien todavía más allá. adentro que lo está El hecho de ayudando, que los en está mayo ayudando. Es un peligro. abiertamente esté diciendo, a ver, yo no estoy llegando a La ningún seguridad de acuerdo ni México me fue violada en entregué, ese caso. sino que Claro. simple y sencillamente me quieren aplicar la pena de muerte. Y yo, al ser ciudadano mexicano, ellos me secuestraron. Estos famosos secuestros transnacionales, existe un convenio entre México y los Estados Unidos para que no volviera a suceder lo que sucedió en su momento con el doctor Álvarez Machain. Ese documento se encuentra vigente, fue firmado y ratificado por ambos países y él hace referencia a ese dato porque él lo que está pidiendo es que se le trate como lo que es un ciudadano mexicano, que no se le pueda aplicar la pena de muerte porque él no va a negociar con el gobierno de los Estados Unidos. Eso No ya quedó negociar. completamente claro. Pero viene entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la intención de detener al Mayo Zambada para que se fuera a Estados Unidos secuestrado, que hoy estamos viendo la violencia que se está llevando no solo en el estado de Sinaloa, sino en todo el país y que además tiene repercusiones internacionales con los grupos criminales? Recuerda algo, Manuel, estamos viendo tal vez los últimos días del cártel del Pacífico, conocido como el cártel de Sinaloa, que en su momento fue el cártel más poderoso de las drogas en el mundo. Como está la situación en estos momentos, el cártel de Sinaloa muy posiblemente en muy pocos meses podrá desaparecer. La pregunta es quién lo va a absorber. Antes de entrar a ese tema, porque es todo otro Es un asunto. buen Mi pregunta planteamiento. final sobre el tema Mayo Zambada. Si el Mayo decide hablar, desde mi punto de vista, el gobierno que menos le conviene que hable es el estadounidense. Por supuesto. De modo que si al final sabe que lo van a terminar matando con pena de muerte, pues entonces a Estados Unidos le urge acelerar ese proceso Sí. y hacer un Claro. juicio express. Cuando empezaron las pruebas en el juicio de Genaro García Luna, cuando se estaban manchando a funcionarios estadounidenses, Brian Cogan suspendió el juicio de inmediato para acelerar el proceso del veredicto del juzgado. Si el Mayo decide realmente, como hemos puesto en la miniatura de este espacio, soltar la sopa, Estados Unidos, uno, es el que menos le conviene, y dos, al que más le urge que Zambada esté muerto Claro. y tenerlo como trofeo, César. Fíjate, Manuel, no estás dado cuenta de una coincidencia y es importante señalar. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de los narcotraficantes autoridades mexicanas ligadas con el narcotráfico que terminan siendo enviadas a los Estados Unidos o que terminan siendo detenidas y juzgadas allá
La gran mayoría de ellos tienen la doble nacionalidad, son ciudadanos mexicanos, ciudadanos norteamericanos, y que a la gran mayoría de ellos terminan llegando a acuerdos muy beneficiosos siempre y cuando se conviertan en testigos protegidos. Ahí está el caso de Edgar Beitia, quien ya se encuentra en libertad y que incluso en un principio había sido condenado a 20 años, posteriormente se le dieron 10 y como fue testigo protegido, terminó cumpliendo menos de 4 años y meses. Y esto lo hemos visto con diferentes personajes. Está el caso también del exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, que incluso teniendo una orden de aprehensión en México, se fue a refugiar a los Estados Unidos y no fue detenido. Todo eso te demuestra que muy posiblemente muchos de ellos tuvieron contacto con agencias de seguridad de los Estados Unidos desde un principio y que posteriormente fueron apoyados. ¿Tú te imaginas si el Mayo Zambada dijera, perfecto, voy a hablar de todas aquellas autoridades mexicanas, pero también las americanas, que han estado dentro del área de protección del cártel de Sinaloa? No olvidemos el hecho de que está documentado que su hijo, ¿no? Su hijo, el hijo mayor del Mayo Zambada, fue procesado en Estados Unidos y se terminó convirtiendo en testigo protegido, y que a su vez se realizó un pago de más de casi $1,000 millones y que se realizó el pago para que él pudiera estar en libertad. ¿Y qué sucedió? El mismo hijo, en estas confesiones que hace a diferentes medios de comunicación, señala que él, cuando llega el momento en que le ofrecen el trato, 2 agentes de la DEA se acercan con él con un teléfono satelital y le dijeron, contesta, y era su papá. Eso significa que el Mayo Zambada tenía contacto con la DEA. ¿Qué es lo que él podría saber? Imagínate la información de gran calado, mi querido Manuel. Yo te puedo decir que desde los años 90, Ismael el Mayo Zambada ya era mencionado en los grandes círculos del narcotráfico. Era en su momento el narcotraficante más enigmático del planeta, y era como el último gran capo a nivel mundial, porque era de los pocos que había llegado sin nunca haber sido detenido. Que suceda un hecho como este, me parece que, por supuesto, van a salir muchísimas autoridades mencionadas. Y para aquellos que dicen, es que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está muy nervioso, pues recordemos que al Mayo Zambada obviamente lo detuvieron incluso antes de que la doctora Claudia Sheinbaum llegara al poder. ¿Qué tendría que ver el Mayo Zambada? Y no faltará quienes digan, no, pero es que él metió recursos a su campaña. El mismo Mayo Zambada ya lo dijo de forma clara, yo no voy a ser testigo, ¿no? Protegido. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos? Quiere presionarlo para que se convierta en testigo protegido. Por eso vimos a personajes como Alejandro Moreno que fueron a Estados Unidos. Eso nos da a entender que de pronto hay un complot en contra del gobierno mexicano. O sea, sí o sí siento que lo hay. Porque de igual manera, bien sea que México decía cómo hacer valer los derechos, o él decidiera, el Mayo Zambada, como soltar un poquito y acceder a lo que Estados Unidos está pretendiendo, pues el que va a estar afectado es el gobierno mexicano, porque ahí van a salir muchos a la luz, van a decir, no, pero es que mire que, y es que la otra, o sea, si él tenía contacto con la DEA y era, por decirlo así, el que manejaba todo este cártel, ¿cómo lo lograron capturar? O sea, ¿cómo sabían dónde iba a estar, con quiénes iban a estar? Porque una persona así no está con 1 o 2 personas, o sea, ellos manejan su gente. Entonces, para que lo pudieran capturar así de fácil y que aparte insistan tanto en obligarlo a que sea un testigo protegido, ¿por qué? Si al final lo que supuestamente quieren ellos es justicia, pues júzguenlo y ya, denle los años que le van a dar y ya. ¿Por qué tienen que tratar de obligarlo? Incluso intimidarlo a través de decirle, le damos la pena de muerte si no colabora. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tiene realmente él que puede beneficiar tanto al gobierno estadounidense? Porque para que ellos lo quieran obligar, es porque obviamente ellos no van a sacar toda la versión, ellos van a sacar la que más les convenga o la van a acomodar a su conveniencia. La otra es que estar en Estados Unidos, en una cárcel en ese país, no es fácil hablar tampoco. No es fácil, pero si el hijo ya está prácticamente libre, pues el man pudo también acogerse a lo mismo. El hijo se convirtió a Dios.
quieren quitar el fuero y me quieren meter a la cárcel. Yo soy un perseguido político. Si necesitan a alguien que venga con ustedes a ser testigo protegido para se quiere vender como SAR se quiere vender como SAR antidrogas. Se quería vender como SAR antidrogas, claro. O sea, esa versión sí es real. No, bueno, eso tiene que ver con parte de la versión de lo que se maneja que ha estado allá. Pero ¿no te parece que ahorita estamos viviendo tiempos de traidores, mi querido Manuel, que Alejandro Moreno haya ido a ofrecerse con los Estados Unidos causa suspicacias? Y por último, mi querido Manuel, y creo que esto es para el análisis, qué casualidad que el Mayo Zambada sale a solicitar el apoyo consular, escribe una carta donde en esa carta dice, si yo hablo, se derrumban las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos porque yo fui secuestrado. Y yo voy a hablar y voy a decir quiénes me detuvieron en México y quiénes participaron en Estados Unidos. La acusación de forma directa es hacia los Estados Unidos. Pero curiosamente la inseguridad que estamos viendo y esa lucha interna en el cartel de Sinaloa. Porque las personas que ayudaron al secuestro de este personaje en México, se podría decir que son traidores de la patria. O sea, porque ¿en qué los beneficia a ellos eso? Pues captúrelo en México. Claro, que se rija bajo la ley de México y que si Estados Unidos quiere que él pague lo que debe allá, pues que lo solicite como se hace en cualquier caso. O sea, ¿por qué de una enviarlo? ¿Por qué hacer todo este montaje, todo este show? O sea, se sigue jugando la Malinche. Wow. ¿Quién tenía interés de crear todos estos disturbios y toda esta inseguridad en México? El mismo gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién es el responsable? El mismo gobierno de los Estados Unidos. Y la carta es la prueba más clara para poder demostrarlo. Bueno, chicos. Bueno, la verdad, siento que todo esto, no sé, no me termina de cuadrar. Como decía, como la última reflexión que dio César, siento, o sea, que las personas que ayudaron de pronto del lado mexicano pueden estar muy ligadas a la oposición del gobierno actual, creería yo. Y pues la oposición en reiteradas ocasiones ha como manifestado que está de acuerdo en un posible caso de una intervención estadounidense. Es decir, para ellos sería normal si Estados Unidos coge y dice, no, acá hay terroristas, vamos a ayudarlos a sacar esos terroristas y llega e invade alguna parte del territorio mexicano en pro de ayudar a México a restablecer esa seguridad. No, entonces, pero sí, algo que tienen que tener claro es que si Estados Unidos llegase a entrar a México, no iría solo por los terroristas, muchachos. O sea, si ustedes permiten eso, le están entregando su territorio a Estados Unidos. Y es que además, que fue una cadena, o sea, todo fue tan bien estructurado, por eso te digo, una persona que supuestamente controla un cártel, que es secuestrado así porque sí aparece de la noche en la mañana en Estados Unidos, supuestamente como una persona que se entregó voluntariamente, es muy raro porque él debió haber tenido escoltas o personas que lo acompañaran. Eso quiere decir que es de la misma organización. No, en serio, es de la misma organización. Primero, le jugaron la doble al man, ¿sí? Segundo, de pronto hasta las mismas personas o los contactos que él tenía en algunos entes, pues también se la jugaron doble. Y tercero, ayudó a desatar como esa ola de criminalidad. Entonces le está dando la razón a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está diciendo, no, es que ustedes están en una ola de criminalidad, tenemos que ayudarles. Aparte ahora sale este tema y es como reforzarle toda esta historia tanto a la oposición como a Estados Unidos. Y no solo eso, lo que yo estaba diciendo es que Estados Unidos está buscando pretexto por todos lados para apoderarse de cosas ajenas. En el caso de Zelensky, traicionó a Ucrania, traicionado, y ahora quiere cogerse el territorio ucraniano. Es que igual, creo todos esos minerales que tiene Ucrania van para Estados Unidos. Siento que desde un principio esa fue la intención. No. Sí, se supone, ¿no? Que Putin precisamente por eso quería. Siento que no era la manera, ¿no? Si quieres ayudar a un territorio, pues no era la manera de hacerlo, pero pues se supone que Putin intervino Ucrania precisamente por todo esto que estaba pasando. Pero pues
Chicos, Dios, aquí todo está muchachos. muy fuerte, todo está muy duro. La verdad nos encantaría escucharlos. Yo sé que ustedes saben muchísimo del tema y pues mucho mejor, están muchísimo más informados. Así que aquí abajito vamos a estarlos leyendo. De antemano les agradecemos muchísimo por el apoyo y los invitamos a que se suscriban, activen la campanita para que cada vez que subamos un video ustedes puedan ser los primeros en verlo. Y bueno, no me despido No, sin sí. antes darles las gracias y No, que Dios me los bendiga. Y también pedirles disculpas por el tema. Porque es Sí, porque es muy fuerte, muy tema es muy delicado. fuerte y pues tampoco es que tengamos la potestad para hablar tan ampliamente de él. Simplemente dimos nuestra humilde opinión y pues esperamos aquí abajito sus comentarios. Chao.